Buenos días. ¿Qué tal? En este tutorial vamos a evocar el ciclo electoral en América Latina en 2025. Efectivamente, en 2025 tendrán lugar elecciones presidenciales en varios países de América Latina, en concreto en Ecuador, en Chile, en Bolivia y en Honduras. En este primer tutorial dedicado a este ciclo electoral, te propongo que veamos ¿cuáles fueron los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial en Ecuador? La primera vuelta tuvo lugar el pasado 9 de febrero. Y te propongo que estudiemos los retos que se presentan a ambos candidatos calificados para la segunda vuelta, que tendrá lugar el 13 de abril. Después, poco a poco, iremos viendo en más tutoriales las elecciones presidenciales en los demás países, ¿vale? Por lo tanto, el año electoral se ha inaugurado, como te lo decía, a principios de febrero, con la primera vuelta de la elección presidencial en Ecuador. En total había 16 candidatos y llegaron a la cabeza de la primera vuelta el presidente saliente Daniel Noboa, del partido político Acción Democrática Nacional. Noboa obtuvo el 44,6% de los votos y la otra candidata, Luisa González, del partido político Revolución Ciudadana, obtuvo el 43,9%, es decir que, sorprendentemente y pese a todas las encuestas de opinión, hubo un resultado muy apretado entre los dos principales candidatos y la primera vuelta se caracterizó por un empate técnico porque los resultados fueron extremadamente apretados. Fue una sorpresa porque en abril de 2024 Noboa había convocado un referéndum y en ese referéndum Noboa había obtenido a las preguntas que hacía él a la ciudadanía muy buenos resultados. Había una participación elevadísima con el 62% de participación, por lo tanto hubo poca abstención. Y en ese referéndum de 2024, de abril, había 11 preguntas a las cuales la ciudadanía tenía que responder y entre las 11 preguntas había 9 preguntas directamente relacionadas con la lucha contra el crimen organizado y al final estoy viendo que hubo 13 millones de electores y el sí ganó con el 65% de los votos y por lo tanto los ciudadanos ecuatorianos apoyaron, votaron, se pronunciaron a favor del reforzamiento de la política de seguridad que proponía Noboa y resumo, con la posibilidad entre otras medidas, de la extraditación de los criminales más peligrosos a otros países, un reforzamiento de todos los poderes concedidos al ejército. Por lo tanto, victoria, bueno, triunfo, porque fue la palabra utilizada por Noboa el mismo día del referéndum, triunfo de Noboa con ese referéndum y sorprendentemente un resultado muy apretado en esta primera vuelta de la elección presidencial. Recordemos también que la cuestión de la seguridad es absolutamente crucial y contundente en Ecuador, porque Ecuador, como nos lo recuerda el Instituto Elcano, ha pasado a ser la plataforma de tránsito de la droga producida en Colombia y en Perú. Noboa es actualmente el presidente más joven de América Latina, tiene 36 años y es el presidente saliente. Y recordemos que fue elegido Daniel Noboa en octubre de 2023 y, por cierto, habían dado la vuelta al mundo su votación con el chaleco para balas, dejando constancia del reto muy grande de la seguridad en Ecuador, y había sido elegido porque se habían convocado elecciones presidenciales para terminar el mandato presidencial inacabado del antecesor de Noboa, Guillermo Lasso,
que había tenido que dimitir por acusación de corrupción. Luisa González, por su parte, es la lideresa política heredera del correísmo. ¿Qué es el correísmo? El correísmo es una derivación del apellido de Correa, Rafael Correa, que fue presidente de Ecuador de 2007 a 2017 y hoy está exiliado en Bélgica por haber sido condenado por corrupción en la justicia de su país. Para resumir, el correísmo es la versión ecuatoriana del chavismo venezolano y Rafael Correa era un amigo muy cercano, era también un aliado político de Hugo Chávez y por lo tanto vemos que, como lo dice la prensa, el primer reto de la candidata de la izquierda, Luisa González, va a ser emanciparse de la figura tutelar de Correa. Y recordemos también que uno de los ex vicepresidentes de Correa, Jorge Glass, había desatado también mucha polémica porque en abril de 2024 Glass había recibido el asilo político en la Embajada de México en Ecuador, asilo político que le había sido concedido por el expresidente mexicano AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y veis cómo se asimila, se sigue asimilando el correísmo en Ecuador con la corrupción. Estando exiliado el expresidente Rafael Correa en Bélgica y con toda la polémica acerca del asilo político de Glass en la Embajada de México. Y como te lo decía en la introducción, el resultado muy apretado, el empate técnico entre Noboa y Luisa González fue una gran sorpresa. Ambos candidatos, hay que decirlo también, difieren radicalmente en el estilo, en un país azotado, lastrado por la extrema violencia del narcotráfico. Daniel Noboa emprendió desde el principio una campaña electoral digital. Sabemos que usa mucho las redes sociales, sea para la comunicación institucional de su gobierno, sea para su comunicación personal, cuando lo vemos, por ejemplo, haciendo deporte en la playa, haciendo flexiones por cada beca concedida a los estudiantes. Es decir, que emprende una comunicación digital muy centrada en su propia persona, mientras que Luisa González yo creo que se inspiró también en los antiguos métodos de comunicación de Rafael Correa, porque ella emprendió una campaña electoral más clásica, una campaña de terreno, porque estuvo viajando por todas partes del país. Desde su llegada al poder, Daniel Noboa optó por una militarización del país para hacer frente a la gravísima crisis de seguridad. Habían dado la vuelta al mundo las imágenes de Daniel Noboa votando en octubre de 2023 con el chaleco para balas puesto, y entonces lanzó inmediatamente una operación llamada Operación Metástasis. Nos llama la atención la retórica, en este caso una retórica que viene del campo semántico de la medicina, más concretamente operación metástasis con una palabra que remite al campo semántico del cáncer, es decir, una operación de choque con también una retórica de choque, ¿no? Y Daniel Noboa logró bajar en un año, logró bajar en el 15% la tasa de violencia. En cambio, el mes de enero de 2025, en plena campaña electoral, fue el mes más violento en la historia de Ecuador, con lo cual el reto de la violencia es absolutamente decisivo para los electores. Por lo tanto, se celebrará la segunda vuelta el 13 de abril de 2025 y en esta elección presidencial ambos candidatos, tanto Noboa como González, tienen retos pendientes para poder convencer a la ciudadanía. Luisa González tiene primero que abrirse a las otras izquierdas
y obtener, entre otros apoyos, el apoyo del candidato indígena, autoproclamado, autodefinido candidato indígena, Leonidas Izas, porque Leonidas Izas, el candidato indígena, recogió el 5% de los votos y siendo el resultado muy apretado entre Noboa y, evidentemente, el blanco de la campaña electoral de la segunda vuelta para Luisa González. También el otro reto de Luisa González es alejarse de esa tutela ideológica de Rafael Correa, expresidente, como te lo decía, Correa, que sigue siendo en Ecuador un hombre, un político sumamente polarizante. Es decir, que el reto también de Luisa González es proponer un proyecto de lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. La campaña de Noboa se centra también en criticar a Luisa González diciendo que es en realidad la candidata que podría importar a Ecuador el chavismo venezolano. Noboa también tiene que convencer a sus electores, a lo mejor adaptar su campaña digital a una campaña que sea también una campaña de terreno, y también podría Noboa optar por una comunicación a lo mejor menos ultra personalizada. Su ataque a la Embajada de México fue también la muestra de una crisis institucional en el país, institucional porque fue también la violación de acuerdos internacionales. Recordemos que una embajada es un territorio soberano en otro país, y la denuncia de ambos países, Ecuador y México, ante la Corte de La Haya es una muestra de la polarización violenta entre la izquierda y la derecha en América Latina. Y de Noboa se ha dicho también que se inspiraba mucho en Bukele. Se ha dicho muchas veces de Noboa que estaba optando por una bukelización de su país. Y sin embargo, el propio Noboa había insultado también en las redes sociales a Bukele, el presidente de El Salvador, al calificarlo de, cito, arrogante. Recapitulemos. Noboa había ganado el referéndum que había convocado en abril de 2024 y lo había ganado de manera holgada, mientras que a los pocos meses los electores le han mostrado que los resultados apretados no muestran un apoyo tan evidente a su política de seguridad. La cuestión de la seguridad sigue siendo absolutamente contundente en el país y, sin embargo, la crisis institucional ha imperado en los últimos meses también en Ecuador, a la vez que la crisis de seguridad, porque también tenemos que recordar que Daniel Noboa no acató el derecho internacional al atacar la Embajada de México en Quito, tampoco acató la Constitución, porque recordemos que su discrepancia con su vicepresidenta Carolina Abad demostró una interpretación, digamos, libre de la Constitución ecuatoriana, porque recordemos que en teoría Noboa tenía que retirarse por algunas semanas de la presidencia para poder organizar su campaña electoral, cosa que no hizo y cosa que había denunciado Carolina Abad, que fue su vicepresidenta. Con lo cual, crisis de seguridad, crisis institucional y también crisis energética con unos recortes energéticos que sufren los ecuatorianos a diario, con un límite drástico en la posibilidad de acceso a la electricidad. Bueno, me despido por hoy, hasta luego y muchísimas gracias por tu atención.